Hermanos queridos, gracias a Dios por este tiempo que vamos a estudiar estableciendo la iglesia. Hoy quisiera que veamos nosotros las 4 fases de progresando hacia la madurez. Este es el proceso de discipulado en el cual nosotros como iglesia deseamos compartir del Señor con las familias que llegan con usted. Es necesario que entendamos o veamos lo que Dios quiere en cuanto a la relación con Él, ¿sí? Y por eso es importante que veamos cómo fue el proceso o cómo es el proceso que encontramos en las Escrituras, como Pablo, el proceso que él seguía para hacer iglesias establecidas. Y hemos visto en lecciones pasadas que el establecer una iglesia es hacer discípulos, y el hacer discípulos tiene que ver con establecerlos en la fe, que conozcan al Señor. Ahora, la primera parte de esto tiene que ver con una relación con Dios. La relación con Dios tiene que ver principalmente que sepamos que el llamado de Dios es en primer lugar a Él mismo. Él no nos llama a que hagamos algo o que hagamos algo para poder acercarnos a Él, sino que siempre Dios da el primer paso y Él quiere que nosotros le conozcamos. Entonces, algunos versículos que a nosotros nos muestran o nos enseñan, esto está en Primera los Corintios capítulo 1 y el versículo 9, donde dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sí, lo que Dios quiere es que le conozcamos a Él a través de la obra de su Hijo Jesucristo y por lo que Él hizo, entender que tenemos una unión íntima con Dios por haber sido puestos en la familia de Dios una vez que creímos en el Evangelio, una vez que creímos en lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, en muchos lugares simplemente se explica, tú eres pecador y tienes que aceptar a Jesucristo para ser salvo y no irte al infierno. Y mucha gente dice y lo hace, ¿ok? Ahora, es imposible confiar en alguien que no conocemos y es imposible buscar a un Salvador cuando no nos vemos nosotros mismos como perdidos. Y es por esa razón que en la fase 1 es necesario conocer a Dios, de saber quién es Él, qué es lo que Él ha hecho, pero también algo que es muy importante que nosotros sepamos, que la vida cristiana es una relación de intimidad con Dios basada en lo que Él ha hecho. Y es necesario que una persona conozca su propia necesidad de Dios, porque si no, no va a querer estar con Él, no va a desear lo que Dios tiene para darnos, ¿sí? Entonces, fíjense también conmigo lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11. Apocalipsis capítulo 4 y el verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el único merecedor de recibir la honra y la gloria por todo lo que hace, porque nos creó y nos creó para tener una relación íntima con Él, para que le conozcamos, para que Él pueda decirnos qué hacer y cómo debemos hacer lo que está bien y lo que está mal, y eso es en base a una relación íntima con Él. Sí, siempre Dios intenta o quiere que nosotros sepamos que el llamado a Él es, eh, es lo primero que Él quiere, ¿sí? Entonces, si no entendemos o no sabemos quién es Él, qué es lo que Él espera, qué es lo que Él ha hecho, entonces no podemos tener una relación íntima con Él, y solamente al entender lo que Dios quiere mostrarnos, o más bien dicho, de cómo Él obra, de cómo es Él,
de sus atributos, de su gran amor, de su misericordia, podemos acercarnos a Él entendiendo que nosotros como hombres estamos perdidos, somos pecadores, estamos siempre queriendo hacer lo que está en contra de Dios. Y al hacer esto, si no vemos por medio de su palabra que la Biblia nos enseña que el hombre es pecador, que está separado de Dios, no vamos a acercarnos a Él. Es necesario que esto sea por medio de conocerle a Él. Entonces, en la fase uno aprendemos quién es Dios, lo que Él requiere, lo que Él pide, y también la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios por su propia cuenta, pero la solución que Dios ha dado por medio del Evangelio, que lo encontramos a través de toda la Biblia, del plan soberano, eterno de Dios, de mostrar su gracia y su amor en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en mente esto, ¿no? Fíjense conmigo lo que dice segunda a Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9, porque este versículo nos muestra que desde antes de la fundación del mundo, Dios siempre ha tenido ese plan, ese deseo de darse a conocer. Y dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, antes de que el hombre peque, la gracia de Dios ya se nos fue dada, y para que un hombre pueda recibir la salvación de Dios, tiene que conocer lo que Dios ha hecho. Tiene que conocer el plan, el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo de darse a conocer. Sí, solamente Dios puede mostrar o proveer una manera para salvarse. Y a través de las Escrituras, a través de todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos esto. El hombre o el pueblo de Israel en una situación imposible de sobresalirla por su propia cuenta y Dios proveyendo una salvación por él. A través de toda la Biblia nosotros encontramos esto y también eso es real con una persona que entiende que es pecadora y que el único que le puede salvar es Dios. Y le puede salvar a través del Evangelio, a través de la obra de Jesucristo, ¿sí? El Evangelio muestra que somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar, pagó el precio que nosotros nos merecíamos, la muerte, y Dios aceptó su sacrificio y nos perdonó en Cristo Jesús. Una persona que cree al Evangelio es salva y tiene vida eterna, nace de nuevo a la familia de Dios. Sí, en esta fase, en esta primera fase, nosotros sugerimos que se estudie el libro de creación a Cristo. Este libro nosotros vamos a estudiar desde la creación hasta los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde vemos la vida de Jesucristo aquí en esta tierra. Y ahí nosotros aprendemos algunas cosas muy importantes en cuanto a los atributos de Dios, como su amor, como su misericordia, su perdón, su bondad, su poder soberano, el que Él está sobre todo, que Él es dueño de todo, sí, que Él sabe todo, que Él no hay nada que se escape de su conocimiento, también que Él es justo, que Él no hace nada eh, malo, ¿sí? Pero también que Él rechaza profundamente al pecado. Y el hombre pecador está separado de Él, está lejano, separado. Dios no puede convivir con el pecador, pero en su gran amor encontró la manera de acercarse al hombre y eso fue dando su propia vida por él. ¿Sí? Cuando esto vemos en este libro, pero también vemos que el hombre constantemente rechaza a Dios, constantemente le da la espalda, desde cuando vemos a Adán y a través de todo el Antiguo Testamento, todos, absolutamente todos los hombres pecadores
no quieren con Dios, no buscan, no le buscan a Él, ¿sí? Pero Dios provee la manera de acercarse. Con Adán fue las pieles de animales, con Noé le mostró el arca para hacer lo que él le había pedido. Con Isaac, Dios proveyó un carnero que murió en su lugar. Sí, varias figuras que nosotros encontramos en este estudio de cómo Dios provee la salvación y es el Evangelio. Entonces, sugerimos que en esta primera fase se estudie el libro de creación a Cristo y aquí en esta fase nosotros vemos que la fase es, la meta es comunicar estas verdades en cuanto a quién es Dios, ¿sí? Eso en cuanto a la primera fase de el estudio de progresando a la madurez o la primera fase que tiene que ver con la relación con Dios. Ahora, voy hoy día a compartir la segunda fase también porque es importante que veamos esto y en el siguiente video veremos la fase 3 y 4. Entonces, quisiera que eh, quede claro que lejos de una relación íntima con Dios no podemos, y una relación, no podemos tener, ver las cosas claramente y entender que Él, lo que Dios ha hecho, conocerle, confiar en Él. Entonces, por esa razón Dios se da a conocer. Él quiere que nosotros le conozcamos como Él se ha dado a conocer y eso tiene que ver a través de las escrituras, de ver quién es Él, ver nuestra necesidad de Él y la provisión que Dios ha dado, que es la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Esto es muy importante porque si una persona basa su vida cristiana o la relación con Dios en base a sus fuerzas, entonces no tiene una relación con Dios, porque no es posible acercarnos a Dios por nuestra propia manera de pensar, por nuestros esfuerzos humanos o nuestra religiosidad. Sí, también tiene que tener claro que lo que Dios quiere es una unión, una intimidad con Él, de descanso, de conocerle a Él, ¿sí? De hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, que confió en Dios 100% totalmente, que estaba dependiente en Él en cada momento, ¿sí? Cuando esto no está entendido en una persona, va a tratar de buscar una relación con Dios en base a lo que hace y no en base a lo que Dios ya ha hecho, ¿sí? Y cuando eso pasa, entonces la persona posiblemente es que no ha nacido de nuevo, no ha entendido el Evangelio y todo vive por sus propias fuerzas y no por lo que Dios ya ha hecho, ¿sí? Entonces, es muy importante que una persona entienda que estamos perdidos. Sin Cristo, sin la obra de Dios, un ser humano, un hombre, está totalmente sin esperanza, ¿ya? ¿Sí? En nuestra herencia que tuvimos en Adán, estuvimos separados de Dios, pero por lo que Dios hizo, nos salvó para hacernos de Él y nos dio una posición de hijos, ¿sí? Esto es muy importante y si los líderes en la iglesia no entienden estas verdades, entonces ellos mismos no podrán hacer discípulos, no podrán cuidar de otras familias porque ellos mismos no entienden. Entonces esta fase es de mucha importancia porque es la base para la salvación. La base para la salvación tiene que ver con conocerle a Él, saber lo que Él ha hecho, saber nuestra propia necesidad y al creer en lo que Dios ha hecho, descansar en el Evangelio, en lo que Dios ya ha provisto para la salvación del hombre. ¿Sí? Esto en cuanto a la primera fase. Ahora vamos con la segunda fase que tiene que ver con nuestra posición con Cristo. ¿Sí? Y aquí tiene que ver con una persona que ya ha visto
que es pecador, que ya ha visto su incapacidad, pero que también ha visto quién es Dios y ha creído en el Evangelio, ha creído en la obra de Dios, y ahora Dios le ha puesto en una posición nueva de hijo, ¿sí? Fíjense conmigo lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 30 y la primera parte. Primera a los Corintios, capítulo 30 y la primera parte. Sí, la primera parte del versículo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por él, ¿sí? Por lo que Dios hizo, estamos puestos en Cristo Jesús. Esto es muy importante, que nuestra posición es basada en la obra de Dios, en lo que Él ha hecho, ¿ya? Miren también en segunda de los Corintios, capítulo 5 y el versículo 17, es que ahora nosotros tenemos una nueva posición, ¿sí? Antes estábamos muertos en Adán, esclavos del pecado, separados de Dios, y esa era nuestra posición de pecadores, de esclavos separados de Dios. Ahora, por haber aceptado y creído en la obra de Dios, en el Evangelio, se nos ha dado una nueva posición y es la de hijos. Y la Biblia enseña esto como que se nos ha dado una nueva identidad y esta identidad está basada en Cristo Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiénes somos ahora? Está basado en la obra de Cristo Jesús, en lo que nos ha sido dado por haber hecho, Dios hecho una nueva creación en nosotros, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios, nuestra posición es en Él. Y esto es tan importante porque solamente al entender quiénes somos, se ponen las bases para poder saber cómo comportarnos luego, ¿no? Quién soy determina cómo vivo. Y si la persona no sabe quién es, entonces no va a vivir de acuerdo a la posición que tiene. Entonces, por eso tan importante esta segunda fase donde aprendemos en cuanto a quiénes somos en Cristo Jesús, qué es lo que Él ha hecho. El momento que alguien nace de nuevo cambia su posición inmediatamente. El momento que una persona, por el Espíritu Santo, existe la regeneración, es decir, nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en él, eh, eh, es un hijo de Dios. Antes no era un hijo de Dios, sino era esclavo del pecado, separado de Dios. Ahora, al creer en el Evangelio, en la obra de Jesucristo, llega a ser un hijo de Dios y ha sido sacado de la familia anterior, de la esclavitud, del pecado, de Adán, podemos decir, verlo, a ahora ser puesto en Cristo. Estábamos antes en Adán, pecadores, separados de Dios, y ahora hemos sido puestos en Cristo Jesús, hijos de Él, cercanos, con toda bendición espiritual, habla la Biblia en Efesios 1:3, y todo lo que Cristo tiene y es, llega ahora a ser nuestro, ¿sí? Esto es muy importante, de hijos de Dios. Por tanto, antes de empezar a servirle a Dios, tenemos que estar seguros de quiénes somos, de qué es lo que Dios ya ha hecho. Y es por eso esta segunda fase que nosotros tenemos que ver o se enfatizan ciertas verdades en cuanto a quiénes somos, qué es lo que ha pasado en nuestras vidas. Y aquí vamos a ver que hemos sido puestos en Cristo Jesús, que ahora hemos sido declarados justos por la obra de Jesucristo. Cuando Dios nos ve, ahora nos ve en base a la justicia de Jesucristo, es decir, vestidos con la justicia de Jesucristo y por él somos aceptados. Miren algunos versículos conmigo, por ejemplo, quiero que vean en Efesios capítulo 1 y el versículo 6, que nuestra aceptación está totalmente basada en la obra de Jesucristo. Estamos aceptados en Cristo Jesús, dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos acepta en Cristo Jesús, ¿sí? Y Romanos capítulo 5, versículo 1
dice que nuestra justificación o hemos sido declarados justos por la obra de Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra justificado tiene que ver con declarado justo. Ahora somos hechos hijos de Dios, ¿sí? Hemos sido puestos en la familia de Él. Tenemos ahora una relación, una unión con Dios inseparable, inquebrantable, y eso necesitamos aprender para poder vivir, ¿sí? Si una persona está insegura de cómo es su relación con Dios, de que Dios un día de estos le va a decir, ya no eres más mi hijo, entonces va a estar con temor. Y eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que una vez que somos hijos, somos de Él y no cambia, ¿sí? Porque no está basado en nosotros, sino está basado en la obra de su Hijo Jesucristo. Y cuando estamos seguros en lo que somos, podemos vivir de esa manera, pero en esta fase es necesario que la persona conozca quién es en Cristo Jesús. Esté seguro que su seguridad está eterna por la obra de Jesucristo, no por su comportamiento, no por su obra, ¿sí? El poder divino de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos nosotros para poder agradarle, para poder crecer, y tenemos que descubrir eso a través de estudiar su palabra, que el Espíritu Santo nos deja ver, nos enseña. Fíjense lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo se nos ha sido dado, nos toca conocer y saber lo que es nuestro, ¿sí? Y entonces, solamente al entender lo que ha pasado en la obra de la cruz, que nosotros hemos muerto juntamente con Él y que juntamente con Él hemos resucitado, y eso es nuestra posición, podemos vivir de esa manera por el poder del Espíritu Santo, que ahora el Espíritu Santo mora en un creyente y que Él produce la vida cristiana en un creyente que confía y descansa en Él, ¿sí? Nuestra parte es confiar, es descansar en lo que Él ya ha hecho. Eso tiene que ver con creer. Eso tiene que ver con creer a lo que dice su palabra. Sí, muchos de los problemas que la gente tiene, o principalmente los creyentes, los cristianos tienen, es que no confían, no creen. Em, Suena irónico, ¿no? Que los creyentes no creen y es un problema. Eso quiere decir que un hijo de Dios no conoce a su padre y no confía en él. Entonces, nuestra parte es creer. ¿Cómo puedes creer si no conoces a Dios? Y por eso la fase uno tan importante. ¿Sí? ¿Cómo puedes descansar en alguien que no conoces? ¿Cómo puedes confiarle tu vida? Entonces, por eso tan importante la fase uno y tiene relación con esta fase número 2 de saber lo que somos, porque esto es como un fundamento para la santificación, que es el día a día, el apropiarnos de lo que ya somos en Cristo Jesús y vivirlo por el poder del Espíritu Santo, es cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? En esta fase se sugiere que se estudie los libros el libro 2 de Creación a Cristo para creyentes en crecimiento, que también lo podemos llamar nuestra posición en Cristo, pero tenemos nosotros dentro del plan de discipulado como Creación a Cristo para creyentes en crecimiento. Sí, en este libro vamos a ver nuevamente todo el Antiguo Testamento, pero ahora desde una perspectiva de hijos de Dios, de lo que Dios ya ha hecho con nosotros, de lo que Cristo es, de lo que Él ha hecho por su obra y que nos afecta a nosotros como hijos de Dios. Entonces, se sugiere este libro, pero también se sugiere que se estudie El Nuevo Nacimiento Explicado. Este es un libro hecho por Miles Stanford, donde son 2 selecciones en las que se estudia la doctrina de la salvación, que es la soteriología. Y esto nos muestra otra vez quiénes somos en Cristo Jesús, ¿sí?
Entonces, muy importante el ver esto, porque cuando una persona ve, se da cuenta que ya no es como antes, o que antes no es que era malo por las cosas que hacía, sino era malo porque era pecador, porque estaba separado de Dios. Pero cuando una persona dice ahora soy de él, cambia la manera de ver, ¿no? Ahora menciona que está aceptado por Dios completamente, no por sus obras, sino por la obra de Jesús. Entiende que su posición, cuando una persona ahora entiende que la justicia que él tiene no es basada en sus propias obras, sino en la obra de Jesucristo, en la justicia de Jesucristo, que hemos sido puestos en él, eh, entiende que su posición está completa, ¿ya? Entonces, cada vez, en lugar de estar hablando tanto de sus responsabilidades, habla de la obra terminada de Cristo Jesús, ¿sí? Y esto es muy importante porque se necesita que una persona entienda bien quién es en Cristo Jesús, ¿ya? Si una persona basa a su vida en sus propias obras y no en las verdades de quiénes somos en Cristo Jesús, entonces no podrá disfrutar una relación íntima con Dios, ¿sí? Entonces, o tal vez ni siquiera ha entendido el Evangelio de la obra de Cristo Jesús. Capaz que no es algo, si es que no entiende una persona esto y trata de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, es posible que ni siquiera haya entendido la primera parte, ¿ok? Hasta aquí vamos a estudiar en esta lección en cuanto a la fase uno y la fase 2 del plan de progresando a la madurez dentro de nuestro estudio de estableciendo la iglesia. Saludos, mis queridos hermanos.